Muy buenas noches para todos, bendiciones, qué gusto que estemos aquí nuevamente en otro programa excelente que tenemos como cada día los lunes de los días lunes, aquí para el programa de formación ministerial de Tu Hijo un Rey, junto al apóstol y doctor Juan Andrés Buzo, que nos acompaña como siempre y que tiene preparada una gran enseñanza para todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy contento, agradecido a Dios en este programa de formación ministerial desde Villa María, Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Que Dios les bendiga en esta tarde, noche, que la bendición del Dios del cielo fluya en el Espíritu Santo para sus vidas. Así es, con muchas casas de paternidad que están siguiendo la transmisión, les invitamos a todas, como siempre hacemos, de que nos envíen el mensaje, la imagen, que nos cuenten cómo van recibiendo la transmisión y que lo vayan haciendo en el transcurso del programa, claro. Así no nos llegan al final y tenemos el tiempo de estar después leyéndola todas, ¿sí? Y no nos olvidamos de nadie. Así que mientras estás escuchando la enseñanza, una fotito, un mensaje, hacia el final lo podemos leer. Muy bien. En esta noche, la paternidad es un pacto de sal. Y en Oriente, por cultura, y mucha de esa cultura por mandamientos, preceptos, leyes de la Torá, de la Biblia, la palabra de Dios, hay costumbres que se han ido pasando de generación en generación y hasta el día de hoy, Oriente tiene cosas que Occidente no las conoce, pactos que Oriente los vive hasta el día de hoy, pero que Occidente no lo conoce, no lo sabe. Y pacto de sal es un mandato de Dios, es una palabra de Dios que, como antes dije, los de Occidente, los gentiles, nosotros, no tenemos ni la mínima idea de lo que es, y cuando nosotros entendemos de que ha sido Dios el que hizo que esos pactos de sal fueran perpetuos y que tuvieran principios y objetivos muy claros. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 18, verso 19, habla a Aarón. Dios le habla a Aarón y a sus hijos que las ofrendas elevadas que Israel ofreciere serían en pacto perpetuo para Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos, sus descendientes. Y esto tenía un sello, el pacto de sal. Pacto perpetuo para él y para sus generaciones. Todas las cosas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ahí está, hablando de las ofrendas para el sumo sacerdote, la gente que atendía el templo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para las casas paternas, que paternidad es un pacto de sal. Y ese pacto lo hace con su gente, con sus escogidos, con el sacerdocio y con ese equipo de gobierno que el Señor ha puesto en cada casa paterna para llevar adelante el plan y la obra de Dios, el propósito. Y un pacto de sal es una garantía de fidelidad y de lealtad. Es una garantía. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, oír y aprender la enseñanza, creerle a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, 5, habla y dice: ¿no sabéis que para David y su descendencia
hay un trono para siempre, pacto de sal, pacto perpetuo, porque David ha sido ese padre ministerial que Israel lo vivió por 40 años, y allí está el pacto, segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Claro, a él y a sus hijos les dio el pacto de sal para estar él en el trono y sus hijos para siempre. Y ese pacto de sal, como antes dije, es una garantía de fidelidad. Había que cumplir el pacto de sal. Comer es un pacto de sal. En las casas donde comían y participaban de los alimentos, por eso el Señor dice: yo llamo a la puerta. Si abriere, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Harían un pacto de sal. Claro, al no comprender este pacto, muchas veces no hemos entendido lo que había en esa palabra, y muchas de las palabras que la Biblia habla no pudimos interpretarlas tal cual son, con el sentido que tienen, porque no conocíamos estos pactos, este pacto de sal. Allí en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí está. Mire, cuando habla Jesús que nosotros somos la sal de la tierra, habla de ese pacto. Nosotros somos el propósito de Dios, el plan único que tiene Dios para salvar a la humanidad. Nosotros, sus hijos, sus llamados, sus escogidos. Y dice, y si la sal fuera insípida, dice, será sacada y echada a la calle y será hollada por los hombres. Dice que en una casa grande, donde en un recipiente de piedra se ponía la sal y se iba usando, pero aquel recipiente de piedra en un espacio grande se baldeaba, y la humedad es muy amiga de la sal, así que la parte de abajo, aunque estuviera en el recipiente de piedra, la humedad se transmitía, y cuando llegaban a un lugar ya casi al fondo del recipiente para sacar la sal para ser usada, ya aquella sal de abajo era sacada y echada a la calle, y los hombres pasaban por encima. Bueno, si la sal fuera insípida, ¿con qué se sazonará? Y nosotros somos la sal de la tierra. Y si nosotros no cumpliéramos el plan de Dios de hablar a las gentes, fuéramos sin sabor, si perdiéramos el sabor, si perdiéramos el propósito, si perdiéramos el objetivo de Dios, ya, ¿para qué serviríamos? Seríamos echados a la calle y pisados por los hombres. Por eso, qué importante que es que nosotros somos el pacto de sal, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal de la tierra perdiere su sabor, fuera insípida, ¿con qué se sazonaría? Eso es maravilloso, poder entender que Dios, en su eterno plan, Dios habla de algo que la sal preserva, la sal da sabor, la sal es poder transmitir con la gracia de Dios su palabra, su propósito. Por eso debemos entender, y en el libro de San Marcos hay un pasaje bíblico que dice algo muy maravilloso.
el capítulo 9, versos 49 y 50. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Claro. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Mire, ahí dice que seremos salados con fuego. Muchas veces el abordar a una persona, el transmitir el mensaje, el hablar del evangelio, a lo mejor te cuesta, a lo mejor es la timidez o ese complejo de inferioridad o lo que sea, que no puedas transmitir el mensaje, pero dice que seríamos salados con fuego. Y esto habla del poder del Espíritu de Dios. Cuando Pablo a Timoteo le dice, por el don de Dios que está en ti, que fue puesto por la imposición de las manos, aviva el don del fuego de Dios que está en ti. Y era poder ahora transmitir, hacer la voluntad de Dios, hablar. Si la sal fuera insípida, todo sacrificio se sazonaría con sal. Y esto, si la sal perdiere su sabor, reitera, dice lo mismo, ¿con qué se sazonará? Seríamos inservibles, no cumpliríamos el plan y el propósito de Dios. Por eso qué importante es tomar toda la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestra vida, que el Espíritu de Dios, el don de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo, va a darnos la capacidad, va a darnos la palabra ungida, la palabra de vida que tenemos que transmitir, que tenemos que hacer saber, que tenemos que hacer conocer el mandamiento de Dios, la salvación eterna del alma de las personas. Por eso es tan importante esta palabra del pacto de sal, para entender cuáles son los pensamientos de Dios conforme a nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Y allí en Colosenses 4:6 habla el apóstol Pablo, hablando que nuestra palabra sea sazonada con sal. Mire lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo había entendido el mensaje. Él era un judío nacido en Italia, pero había estado a los pies de Gamaliel y tenía en claro este pacto de sal que llevamos como cristianos, como hijos de Dios, para esta tierra. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra sazonada con sal habla del sabor del Evangelio, del sabor de la vida de Dios, del sabor de la salvación de las almas, para que nosotros podamos cumplir ese propósito y llegar a ser donde nos sintamos autorrealizados en haber cumplido aquel mandato que Dios nos dio. Por eso, en el libro de Jueces, capítulo 4, versos 17 al 21, habla donde Eber-Seneo era la casa de un capitán del rey Javín, y Sísara venía pasando hacia la casa de Eber-Seneo y sabía que había una amistad. Y Sísara era el capitán que el rey Javín había enviado para la guerra contra Barak. Y ahí llega perseguido, cansado, agitado a la casa de Eber-Seneo. Y allí Jael, no estando Eber-Seneo, Jael hace que Sísara entrara a su casa, y cuando entra, allí hay donde se le echa un manto, y luego ella, cuando él le pide agua por el cansancio, ella le da leche, y nuevamente esto habla del pacto de sal. Dos cosas que se cumplían como pacto
cuando alguien llegaba y se lo cubría, el significado de esto era: mientras estés bajo esta casa, te cubrirá el manto de esta casa. Mientras permanezcas aquí, vas a ser protegido, vas a ser guardado. Por eso, cuando uno llega a la casa de Dios y se nos echa el manto que nos cubre, que nos protege, que nos guarda, tenemos que saber que no podemos entrar a la casa de Dios y salir cuando querramos y como querramos, porque hay un pacto que cuando llegamos hay una cobertura, hay una protección, hay un manto que se pone sobre nuestras vidas para cubrirnos, para guardarnos. Y se le dio leche. Jael, la esposa de Berseneo, en vez de darle agua, le dio leche para fortaleza, y la leche se conservaba con sal. Hoy se pasteuriza, hoy se tiene otros métodos, pero en aquellos días era sal la que la preservaba, y ella le dio en pacto nuevamente para que él se sintiera seguro, confiado, mientras estuviera allí. Escuche. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Y saliendo a Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo... Ella le cubrió con una manta. Primer pacto. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda. Y le volvió a cubrir. Dice, y ella le dio de un odre de leche, y lo volvió a cubrir. Esto habla del pacto de sal en la leche, y habla del pacto del manto de cobertura que tenían cuando llegaban a una casa. Era un pacto. El dueño de casa debía darle seguridad y protección a aquel que llegaba. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando llegamos a la casa de Dios, Él nos da protección y cobertura. Estamos seguros. Mientras permanezcamos en la casa, mientras tengamos el respeto por la casa, estamos seguros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Mire, ¿cómo cambia? Ven, Señor, no tengas temor. Le echa el manto, lo cubre, le da la leche, lo vuelve a cubrir con esos dos pactos de estar bajo la casa y de estar en pacto de sal. Y de pronto la historia nos habla y al no tener conocimiento de estas cosas, resulta que en la tienda de Jael estaba sola la señora de Berseneo, y él, estos dos pactos que había hecho Sísara, que era perseguido por el ejército de Barak, en donde Dios le había prometido a Débora que por mano de una mujer iba a darle victoria al pueblo de Dios. Y sabe que Sísara no creyó en los pactos. Hay mucha gente que está en la casa y no cree en los pactos. Y lo hace o lo simula hacer, pero no lo cree de corazón. Y ella supo eso. Ella entendió lo que él hizo, porque él hizo lo que nunca se debería haber hecho. Él, en vez de tener el respeto de la casa de un hombre donde una mujer sola lo recibe, él no respetó y entró a la cámara que ni el mismo presidente de la nación, ni el primer ministro,
ni el de más alta autoridad puede entrar al dormitorio, a la cámara privada de matrimonio, y él entró a ese lugar, diciendo en ese acto, en ese hecho: yo no creo en los pactos, ella lo hizo, yo me voy a manejar como quiera. Si este hombre terminaba descansando ahí, posiblemente la historia nos narraría del atrevimiento que él pudiera tomar. Si ya lo había tomado el atrevimiento de entrar a la cámara privada de matrimonio, entonces Jael ni lo dudó. Eso le hizo saber a ella, ese acto de él, de que ese hombre no creía en los pactos, de que ese hombre no respetaba los pactos de Dios, que ese hombre no respetaba la casa, ni la cobertura de la casa, ni el pacto de sal. Y no lo dudó. Con una estaca sacó, la puso en la sien y con un mazo golpeó y lo clavó en tierra. Estaba dormido ya, lo clavó en tierra. Y esto nos habla justamente de que cuando estamos en la casa de Dios, debemos respetar su palabra y debemos respetar la cobertura de la casa, porque no es para que andemos de casa en casa. Es un pacto de la cobertura de la casa cuando uno entra a un lugar donde se le cree a Dios. Y el segundo pacto es cuando Cristo, el Señor, cena con nosotros. La cena habla ya de la cena del Señor. Cuando uno en una iglesia ya no toma la cena del Señor, está diciendo: yo ya no soy más de este pacto. Yo ya no comparto más de este pacto. Y sabe, es tan tremendo, es tan hermoso saber estas cosas, porque ahí murió Sísara y Dios dio victoria por manos de una mujer a todo Israel. Es una mujer consagrada, una mujer que estaba llena de discernimiento del Espíritu, entendía todas las cosas, creía, era una fiel a Dios en todas las cosas, en toda su palabra. Y en el 4:22, allí lo dice, un versículo solo, y después en el 5:25, 24 y 25, 5, 24 y 25, dice: alabada esta mujer, bendita esta mujer, que tuvo el corazón para obedecer y amar al Señor y respetar su palabra. Porque su palabra es la palabra de Dios, es la palabra de verdad, es la palabra de vida. Por eso ella respetó la palabra. Ella miró el accionar de este hombre y no dudó, sino que actuó como debe actuar un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, en este caso Jael. En el 4:22, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Sí, ahí está. Ahora en el 5, 24 y 25. Bendita sea entre las mujeres. Bendita sea entre las mujeres Jael. Bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Eberseneo, sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Mire, había hecho lo que debería hacer una verdadera cristiana. Pero por otro lado, estaba con discernimiento y entendimiento del Espíritu para saber cómo se debía obrar en un caso de ese atrevimiento de entrar a una cámara secreta privada del matrimonio, que nadie, ninguna persona podía entrar más que el marido. Y esto habla de la figura de Dios en la iglesia, donde la esposa entra a la cámara y donde el esposo entra a la cámara de la esposa. Habla de Cristo y la iglesia, que nadie debe atreverse a transgredir los pactos, y no creerlos es muerte. Aquí lo vimos, Sísara no los creyó, los quiso transgredir, pasar por alto,
hacer como él quería. Las cosas no son así. Las cosas están bien establecidas, bien definidas. Por eso, qué hermoso que es la palabra que nos define. Allí hay un caso en cual muchas veces hemos leído y no lo hemos entendido. En la casa de Lot llegaron los ángeles y cuando lo que pasa en nuestra mente es que cuando los varones los seguían para estar con los ángeles, Lot, en una actitud de defensa hacia los ángeles, les dice que más bien estuvieran con sus hijas que eran vírgenes y que no tocaran a los ángeles. ¿Por qué? ¿Cómo va a dar un padre a sus hijas vírgenes? ¿Cómo? ¿Por qué este tipo de acto en un padre que se decía ser creyente? Entonces, uno lo pone en tela de juicio a Lot, uno ve una mala actitud hacia sus hijas por alguien que recién llegaba, que los varones perseguían para tener relaciones sexuales, hombres con hombres, porque todo Sodoma estaba corrompido. Pero ahí hay algo. Ellos habían entrado bajo su tejado y eso lo comprometía con el pacto del manto de la casa, de estar bajo su techo, en la protección y seguridad que ese hombre debía darle al que llegara a su casa. Mire, es tremendo. Pero ahí entendemos ahora el porqué de la actitud de Lot para con sus hijas, porque había un pacto que ellos habían llegado específicamente a la casa de Lot para sacarlo antes del juicio. Mire lo que dice Lot y lo que dice la palabra de Dios. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿A dónde? A la sombra de mi tejado. A la sombra de mi tejado. Estaban en pacto. Mientras entraron a la casa de ese creyente Lot, los 2 ángeles que habían venido con Jehová y que Abraham había quedado intercediendo por Sodoma, que vivía su familiar con Dios. Mire, es tremendo. Estaban ya bajo su tejado y él les debería dar protección y seguridad. Por eso, cuando entramos a la casa de Dios, tenemos protección y seguridad. No podemos andar en cualquier lugar. Tenemos que permanecer donde Dios nos ha puesto. Esto es maravilloso. La figura de Dios en su casa, dándonos protección y seguridad. Y de esto, mire, cuando un matrimonio va a recibir una pareja de personas, novios, van a recibir el acto del matrimonio al altar, no se ponen una alianza como los occidentales, sino que en Oriente se toma cada uno un granito de sal, un terroncito de sal. Y eso habla de un pacto de sal en la cual ambos, si rompían ese pacto, debían morir. Porque era un pacto en donde el que no cumplía debía morir sí o sí. Por eso, aunque alguien, un viajero de la noche, llegara a la casa de un ladrón, mire lo que le digo, uno que transgrede las leyes para robar a otro, pero si llegaba alguien en la noche, por haberlo agarrado la noche en un lugar inhóspito, y llegaba a la casa de un ladrón, aún por el pacto de entrar a esa casa, le daba el dinero, el viajero, para que lo contara, y mientras descansaba y era atendido con comidas, la casa, aunque fuera ladrón, cumplía los pactos, porque estaba en pacto. Bajo su tejado estaba esa gente viajera que había llegado. Él le contaba el dinero y a la otra mañana, cuando el viajero se levantara y se pusiera ya de vuelta en camino, él debía contarle todo el dinero y devolvérselo por el pacto de estar bajo su casa, su techo y bajo su pacto de sal
en donde les había dado solícitamente la comida. Esto hasta los ladrones lo cumplían. Por eso, qué importante que es tener muy en cuenta todas las cosas. Yo, predicando, en muchas ocasiones pensé que si Judas se volvía, Judas el Iscariote, que entregó al Señor, que traicionó, vendiéndolo a los sacerdotes por 30 piezas de plata, como un esclavo, pensé que si se volvería, yo siempre tuve, al no conocer el pacto de sal, entendía que si como Pedro había llorado amargamente, arrepentido de sus negativas, antes que cantara el gallo, yo digo, si Judas se hubiese vuelto, claro, pero al conocer el pacto, dice que en la última cena, estando allí los 12 discípulos apóstoles del Señor Jesús, Él mencionó que uno de ustedes, de los 12, me va a entregar. Y empezaron las interrogantes, ¿dónde? ¿Seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y Pedro estaba enfrente y Juan, que estaba recostado en el costado del Señor, le hizo una seña como diciendo, pregúntale tú. Y Juan le preguntó al Señor y el Señor responde, el que moja conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Estaba diciendo, en el pacto de sal, todavía como la última oportunidad que se recordara del pacto de sal, que entendiera de que si ahí en la mesa él confesaba lo que iba a hacer, qué grande el amor de Dios, que nunca va a dejar que tomemos una decisión sin antes extendernos una nueva oportunidad, una oportunidad única de amarlo, de reconocerlo, de valorar su amor, su misericordia. Yo te bendigo, ministro de la casa de Dios. Yo te bendigo, sacerdote de la casa de Dios. Te bendigo con el corazón paterno para las casas de paternidad que están ministrando, porque cada cosa tiene su importancia. Y paternidad es un pacto de sal. Somos la sal de la tierra. Somos el pacto de Dios para este tiempo, para salvación de las almas. Y cuando las traemos a la casa de Dios, están bajo seguridad y protección. Y están en pacto de sal, porque compartimos la cena del Señor para la gloria de su nombre. Yo te bendigo, varón de Dios, y a los que son discípulos, discípulas, que están aprendiendo la palabra, tomemos en cuenta cada palabra, porque en este caso, una discípula mujer, Jael, que no tenía ningún reconocimiento en el pueblo, era una creyente más. Sin embargo, tenía en su corazón toda la enseñanza y respetaba toda la palabra. Y la palabra era vida en su vida, de tal manera que actuó dando victoria a todo Israel. Ella no estaba con una identidad, sino que estaba en el anonimato. Nadie la conocía tal vez, pero ella era fiel e hizo lo que debía hacer. Esas son las iglesias fieles que hacen lo que tienen que hacer. Y Dios, por esa fidelidad, aunque parezcas que estés en el anonimato, Dios te reconoce, Dios te valora, Dios entiende lo que estás haciendo. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, iglesia del Señor. Que Dios da la victoria por tu mano. A todo Israel, a todo el pueblo de Dios, da la victoria por las mujeres fieles, por las personas que respetan la palabra de Dios, que no la transgreden, que no pasan, no cruzan la línea roja, sino que entienden el plan de Dios. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Paternidad es un pacto de sal. Paternidad es un pacto de sal. Te bendigo para que tengas presente toda la palabra de Dios. Te bendigo para que seas fiel a Dios. Te bendigo para que sepas luchar contra el enemigo y vencerlo. Tienes las armas, tienes las estrategias,
tienes el poder del Espíritu, tienes la palabra del Dios vivo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Maravillosa enseñanza, apóstol Juan Andrés. Tal Amén. vez en algún momento podríamos haber escuchado de este pacto, pero hoy comprendemos la importancia y la profundidad que tiene. Claro. Qué maravilloso. Bendiciones. Muy bien, aquí estamos cerrando la transmisión de esta noche. Apóstol Juan Andrés, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y A nos todos. estaremos encontrando la próxima. Un saludo enorme para todos, los queremos mucho. Gracias.